Pizza Argentina. Juan dejó de aparecer. Oh, Dios. Y eso tiene un motivo. YouTube es un trabajo. Buenas, saludos para todos. Buenas. Otro día más en el planeta Tierra. Estamos en una nueva playa llamada Pizarras, si no me equivoco. Sí, Pizarras. Deben ser las 2 de la tarde. Flor está preparando una pizza artesanal, ¿no? Sí, una pizza rapidísima para comer, para hacer el parate del trabajo, porque Claro. estábamos trabajando. Vos estás editando acá y yo estoy dibujando ahí afuera. Ahora les voy a mostrar un poco. Porque qué felicidad, qué alegría te da trabajar en un lugar como este, soñado, ¿no? Y es la primera vez que Sí. dormimos al lado del mar. Estando en Brasil, exactamente, un lugar. Miren que les voy a mostrar un poquito y aparte hay otra sorpresa. Bueno, esto es el patio. Yo estoy dibujando ahí afuera. Y para todos los que estaban pidiendo, tenemos acá unos vecinos nuevamente. Los buenos vecinos. Invasión, loco. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, Justo chicos. comiendo, Juancho. Laburando, ¿eh? Me agarraste junto comiendo. Bueno, con las manos en la masa. Pero no, ya comí. No, fuera de joda, porque le decía a Fer, la gente dijo, che, mostraron muy poquito de los chicos. Y mostralo más. Mostraron más. Mirá, ¿Podés salir y desfilar? Mirá el paisaje que tenemos ahora, Juancho. Qué locura, qué locura, qué locura. Esa es la onda. No, mirá el paisaje que tenés. Muy pocos lugares en Argentina y en los lugares que estamos nosotros recorriendo están tan frente a la playa y tan tranquilos. Volví porque ya está la comida. Media tonelada de ajo para que no tengamos ningún problema para levantar el sistema inmunológico. Y comemos, seguimos trabajando con esta vista hermosísima y vos vas a terminar un diseño. Mirá lo que es eso, papá. Como una porción y me tiro al mar. Para este diseño me contactó Diego. A él le gusta mucho la pesca y se quería hacer un tatuaje referido a eso. Así que me pidió que diseñe algo que dibuje a un pescador sacando un pez dorado arriba de un bote o una lancha sobre un río. Y también lo quería para estampar en unas remeras, ¿no? Posiblemente después de tatuárselo haga remeras también. Y si vos también querés un diseño personalizado, ya sea para tatuarte o para estampar en una remera o para hacer un logo de un emprendimiento, un logo de un futuro viaje o un diseño personalizado para obsequiarle a alguien, te comunicas con nosotros por Instagram o Facebook Rodando hacia la Libertad. Mirá lo que es esto. Qué rico. Vine. ¿Quién amasó? ¿Qué amasó? El maestro pizzero. ¿Yo amasé? ¿Cuántas pizzas hicimos? 6 pizzas para 4 personas. Muy bien. Sí. Qué rico. Pero bueno, mirá qué día. Tuvimos todo el día laburando los 4 acá. Bajó el sol, son las 8 de la noche. Mirá, tranquilidad. Esto es ser afortunados. La verdad que sí. Pizza, mar, amigos. Qué restaurante además, ¿no? A lo mejor visto. La mejor vista, tal cual. Sí, tremenda. ¿Está buena? Está buenísima, Oh, bueno. Me sale una pizza. Se viene la segunda. La pizza argentina. No. ¡No! Pizza con ovo. Ovo frito. Gracias al iluminador. Gracias, capo. Estas luces, la verdad, una Recarga el locura. panel solar, me parece. Sí, ¿no? Creo que sí. Bueno. Oh, bueno, esto ya está. Uy, Dios. Hoy nos la damos en la pera. Oh, mirá perdón, qué bueno. bien. Qué rico, Ay, por Te favor. amo, José. Yo también. Oh, no. La imagen. No, ay, No. ni Dios lo permita. Yo creo que los van a odiar los que están viendo esto. Pero, papá.
Estábamos trabajando en el Posto y nos vino a visitar un amigo nuestro que, aunque no crean, conocemos solo su voz. Venimos hablando con él hace casi 2 años. Él es Walter, es nuestro ángel de los repuestos. Que ustedes, si nos siguen hace mucho, lo deben conocer porque nos viene ayudando casi desde el principio del viaje, mandándonos repuestos y haciéndonos el aguante desde cualquier parte del país y del mundo donde estamos, ¿no? Exactamente, un genio, la verdad nos salvó miles de veces. Así que llegó el momento de conocerlo, y ustedes también. Con ustedes, Walter, Hola. Hola. tu familia. Y Emi. Sí, la fan número 1 de Rodando hacia la Libertad. ¿Vos lo mirás por los videos en la tele? Ahora te vas a ver vos en un video. Buena onda, chicos. Gracias. Buenas a todos. Estamos yendo hacia Blumenau, que es un municipio que queda a unos 60 kilómetros aproximadamente hacia el oeste de Pizarras, que es la playa donde estábamos hasta recién. Ya cuando empezamos a hacer unos kilómetros hacia el interior de Brasil, empezamos a notar cómo empieza a haber mayor cantidad de vegetación, más cerros cubiertos de árboles, de palmeras. Y es muy lindo porque eso fue lo que nos llamó muchísimo la atención cuando recién entrábamos a Brasil, cuando estábamos yendo en dirección hacia Florianópolis. Bueno, si vienen desde el litoral hacia el lado de Blumenau por la ruta BR 470, tengan en cuenta que hay varios tramos en los cuales están trabajando, entonces se hace un embudo y quedás parado. Nosotros en este momento estamos parados y ya es la segunda vez, la otra vez fueron 10 minutos, ahora no sé cuánto tiempo será, a tener en cuenta si toman la 470. A la derecha estamos viendo el río Itajaí-Açu, que el nombre se lo dieron los indios que ocupaban la playa Cabezuda debido a una piedra conocida como bico do papagayo, porque era parecido a la forma de un ave conocida en la región. Así que Itajaí-Açu significa gran pájaro piedra. Llegamos a un camping. No puedo creer qué emoción. Llegamos al Club 25 de Julio, al Centro Cultural 25 de Julio. Estamos yendo al supermercado que queda a unas 5 cuadras del club. Miren esta casa abandonada, qué tenebrosa que parece. Mirate esta pizza que gira. Llegamos del supermercado. Mañana les voy a mostrar bien este club y las instalaciones
pero parece que se viene una señora tormenta. ¿Escuchan? Bueno, el cielo estaba negro, 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 negro. Y bueno, la esperaremos aquí. Se largó la quinta o sexta tormenta tropical que tenemos la posibilidad de vivir. Pero miren lo que es este toldo. Allá hay un arroyo que cuando vinimos estaba prácticamente seco, tenía muy poca agua y ahora ya se llenó de agua y la velocidad con la que corre es impresionante. Buen día. Miren dónde amanecimos. Recién Juan levantó todas estas florcitas que se habían caído por la lluvia y estas frutitas que son las que estaban comiendo estos pequeños roedores, que si saben cómo se llaman, qué especies son, lo pueden dejar en los comentarios. Miren lo que es. Todavía llovizna. Después de 2 días de lluvia incesable, paró finalmente de llover, están cayendo algunas gotas, llovizna un poco, pero bueno, voy a contarles un poco de lo que se trata este lugar, este club 25 de julio, pero antes de contarles sobre el club, es necesario hacer una pequeña introducción sobre el lugar en donde estamos, que es Blumenau. Blumenau fue creada en 1850 por el alemán Otto Blumenau, que llegó aquí en un barco a vapor cuando exploraba la zona. Blumenau, al llegar, dividió las tierras en lotes para que los colonos construyeran sus casas. Las casas fueron construidas en Jaimel, con las paredes entramadas, lo que es un distintivo en toda esta ciudad. Antes de la colonización europea, esta región estaba habitada por indígenas, Kaigans y Xoclens, que fueron expulsados de sus propias tierras. Este municipio creció muchísimo y hoy en día tiene más de 300.000 habitantes. Y por todo esto que les estamos contando ahora, surge este centro cultural, el Club 25 de Julio, que tiene sus actividades dirigidas a la preservación y mantenimiento de esta cultura traída por los primeros colonizadores alemanes. Este club tiene actividades de canto, baile, bochas, tenis de mesa, teatro y muchas, pero muchas actividades más. Pero además de funcionar como club y como centro cultural, también tiene un espacio que funciona como camping. Nosotros lo encontramos a través de la aplicación iOverlander, que es la aplicación que utilizamos siempre para saber dónde estacionar, dónde se puede dormir tranquilo. Y ahí figuraba este club que también acepta a personas para acampar. Para acampar tiene un valor de 35 reales por persona por noche. ¿Qué quiere decir? Que ellos no te cobran el día. Vos durante el día te podés quedar hasta la hora que quieras. Este camping tiene duchas con agua caliente, tiene muchas canillas en donde se puede cargar agua, tiene lavadero donde podés lavar la ropa y además tiene espacio con sombra para estacionar, tiene wifi y tiene conexión a 220. Y a pesar de que este club se encuentra en el medio de una gran ciudad, este espacio particularmente está lleno de vegetación, parece como una mini selva metida en el medio de la ciudad, porque miren lo que es este fondo que tengo atrás. La naturaleza acá es exuberante, hay infinidad de colores verdes en todo lo que se ve.
Además que hay animalitos silvestres como estos pequeños roedores que vienen a comer frutitas y también unos lagartos de diferentes colores que hemos visto que también vienen a comer frutas que se caen de los árboles. La parte más hermosa creo yo que es esta. Miren, esto es una pequeña selva. No, miren las bananas. Bueno, aquí en este patio hermoso vamos a cocinar algo. ¿Va a cocinar Juan? Vamos a hacer medio y medio, ¿no? Vamos a cocinar un poquito cada uno. Vamos a hacer un relleno de cebolla, morrón, ajo y unas salchichas ahumadas para rellenar las tapiocas que vas a hacer vos. ¿Vas a empezar? Vamos a empezar. Ah, pará, el ajo primero. Me estoy equivocando. Ajito, cebolla y morrón. Y ahí está la salchicha, mirá. Salchichas ahumadas. Y esa hamaca paraguaya. Esta hamaca nos la regalaron nuestros amigos de Americando. Nuestra se nos había roto en Federación. ¡Paf! Se desfondó. Así que casi la compramos, ¿te acordás? Sí, así que nos vino re bien y es re cómoda. Sí. Nuestros amigos que ya están un poco más en el norte. Oh, Dios. Ya, ahora mi parte. ¿Está la tapioca? Sí, vamos a dar la vuelta. Estamos con el celu porque no se ve nada, ¿no? No se ve nada. ¿Puedo decir que entra? Hasta la última salchicha. Oh, por favor. ¿Qué? Si entra en mi boca. No, pero a mí sí te va a caer la mitad. ¿Está bueno? Rarísima la cara. Con la boca. Ah. Gracias por habernos acompañado en un nuevo video, en un nuevo episodio de este viaje. Habrán notado que este video es particularmente un poco diferente a los demás.
En el transcurso del video, Juan dejó de aparecer un poco y eso tiene un motivo y se debe a que este canal de YouTube es un trabajo para nosotros, no representa el viaje, sino que muestra un poco de lo que es este viaje, este estilo de vida que decidimos tener nosotros hace más de 2 años. Y la realidad es que no a todos tiene por qué gustarle grabar. Particularmente a Juan no le gusta grabar. Y a mí sí, no tengo problema con eso. Entonces, lo que empezó a suceder desde el comienzo de este canal fue que hubieron muchas discusiones entre nosotros por ese tema, porque yo le insistía mucho a él en que grabara, en que hablara más. Ayer, cuando continuamos grabando este video, surge una nueva discusión entre nosotros y reflexionando entre los dos y hablando de por qué pasaban estas cosas, nos dimos cuenta que en realidad era algo que a él no le gustaba hacer desde el principio y se vio obligado a hacerlo. Yo tengo una gran responsabilidad en ese tema, pues yo le insistí muchísimo todo el tiempo en que grabe, en que hable, etc. Si es algo que no lo hace feliz y que no ayuda, que no suma en su vida, no tiene por qué hacerlo, y nos dimos cuenta que en realidad no debería hacerlo si no le gusta, si no lo hace feliz y si nos genera una discusión de pareja. Hemos tomado la decisión, sobre todo él, de dejar de aparecer tanto en los videos y no hacer cosas que no le gustaban, como por ejemplo el final del video, que es algo que siempre nos llevaba a una discusión. ¿Qué significa esto? Significa que tal vez lo van a ver hablar menos a Juan, tal vez no vean las presentaciones como las hacíamos antes. No quiere decir que va a dejar de aparecer en el canal ni que no va a hablar, simplemente que va a hablar cuando él tenga ganas, que lo va a hacer cuando le surja de adentro, y yo ya no le voy a poner enfrente la cámara y obligarlo a hablar cuando él no tiene ganas, porque realmente no tiene sentido. Esto es, como les decía al principio, una pequeña parte del viaje, y lo que importa en realidad es nuestra pareja, nuestra relación, y que el viaje vaya hacia donde nosotros queremos. Así que esperemos que lo sepan entender. Yo respeto su decisión, respeto la decisión de no querer aparecer tanto en el canal, y me parece perfecto porque cada uno tiene que hacer lo que más le guste y que le dicte el corazón. Así que gracias por habernos acompañado en un nuevo video, gracias a todos por hacernos el aguante siempre, gracias por sus mensajes, por los mensajitos que nos mandaron en el video anterior, se los agradecemos de corazón. Si te gustó el contenido de este video, acordate de dejarle un like, dejarle un comentario, un mensajito en este video. Si no te suscribiste todavía, ¿qué estás esperando? Suscríbete a nuestro canal para ser parte de este viaje, de esta aventura. Y nos vamos a ver pronto en un próximo video. Liberación.